Con un fraternal abrazo, como siempre, le saluda su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación que es OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos de fondo esta publicidad, este anuncio periodístico del periódico Excelsior de 1923, en donde se anuncian los coches, los vehículos de aquella época, y como siempre dándole esa imagen a quien adquiría un auto de linaje, de estatus, de superioridad social. Desde esa época, el tener un auto era el escalar un nivel más en el estatus social. Esa torpe idea de las automotrices para vender sus automóviles. Pues ahora iniciamos nuestro programa con nuestra fuente bibliográfica, en este caso es el libro escrito por un cristero, por un miembro de la Liga de la Libertad Religiosa, y que participó poniendo dos bombas, en los baños de la Cámara de Diputados allá en Donceles, ahora donde es la Asamblea Legislativa o la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. El libro es Opiniones de un cristero sin rifle. Jorge Gallardo Pavón fue miembro de la Liga de Defensa de la Libertad Religiosa, participante en el absurdo plan para asesinar a Obregón y a Calles en Celaya, Guanajuato, y quien colocara una bomba en los baños de la Cámara de Diputados, ubicada en las calles de Donceles de la Ciudad de México, con el objetivo de llamar la atención pública sobre la persecución religiosa en el país. Bueno, el plan para asesinar a Calles y a Obregón, absurdo, consistía en que una jovencita, junto con un equipo de gente de la Liga de Libertad Religiosa, viajaría a la ciudad de Celaya, una jovencita aquí de la Ciudad de México, viajaría a la ciudad de Celaya, a donde habría un baile en el cual estarían presentes Obregón y Calles. Esta jovencita se pondría un prendedor con una aguja envenenada y pediría bailar a Obregón y a Calles para ensartarles la aguja envenenada. Un plan totalmente descabellado, totalmente tonto, que cuando ya lo iban a llevar a cabo vieron que era imposible consumar esos crímenes. Luego pensaron en poner unas bombas por donde iban a pasar Calles y Obregón. No conseguían dinamita, a lo más que consiguieron fueron unos cohetecitos, y desistieron del plan de asesinar a Calles y a Obregón. Pero después, cuando efectivamente León Toral asesina a Obregón, esta jovencita y su grupo es detenido, y ahí sale a la luz este plan de asesinar a Calles y a Obregón, aguado en la conventual de la Madre Conchita, que aunque ella era ajena a ese plan, a ella ya después ya en la cárcel, pues le pareció algo totalmente absurdo, algo totalmente fuera de sentido. Pero así era como se manejaban estas personas de la Liga de Defensa de la Libertad Religiosa. Señala Jorge Gallardo Pavón que durante el gobierno carrancista, el Papa Pío XI aprobó la consagración de México a Cristo Rey, y que desde ese entonces los cristeros, antes de entrar al combate o de ser fusilados, gritaban ¡Viva Cristo Rey! En su libro Los cristeros sin rifle, Gallardo Pavón denuncia la presión al clero por parte del gobierno, como fue el hecho en febrero de 1915 de que Obregón convocara a una junta
a todos los sacerdotes del Distrito Federal, del aquel entonces Distrito Federal, haciendo prisioneros a 41 clérigos extranjeros y a los demás sacerdotes mexicanos. El autor critica y califica de injustos algunos artículos de la Constitución Federal de 1917, como el tercero, que establecía la secularización de la educación primaria pública y privada; el quinto, que prohibía las órdenes monásticas y religiosas; y el 24, los actos externos del culto, como son las peregrinaciones, además del 27, que proclamaba que todos los inmuebles religiosos pasaban a manos del Estado. Comenta Gallardo que al arribo como presidente de la República de Álvaro Obregón, ya operaba en México una guerrilla anticlerical en 1920, y que en un principio, por cautela, Obregón restituyó a la Iglesia Católica todos los templos cerrados entre 1914 y 1919, pero que continuaron los ataques. En 1921 explotó una bomba en las puertas del arzobispado en México y otra a los pies del ayate de Juan Diego en la Basílica de Guadalupe. Luego, el gobernador de Michoacán, Francisco J. Mújica, ordenó el cierre del Colegio Teresiano, por lo que hubo una manifestación en contra de esa medida en la que murieron 10 personas. ¿Quién era Francisco J. Mújica? Pues vamos a ver qué dice de él Luis González Obregón, es decir, Luis González y González, sobre Francisco J. Mújica en su libro sobre biografías. Francisco J. Mújica, 1884-1954. Militar y político michoacano. Estudió en el seminario de Zamora y ejerció la labor periodística. Fue partidario de Bernardo Reyes y de Madero. A la muerte de este se afilió al constitucionalismo y firmó el Plan de Guadalupe. Participó activamente en el Congreso Constituyente de 1917 por el ala radical y en los primeros repartos agrarios ordenados por Lucio Blanco. Fue gobernador de Tabasco, Michoacán y Baja California. Apoyó la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas. Fue precandidato a la presidencia de la República en 1939. Pues hasta aquí esta pequeña biografía de Francisco J. Mújica. En Durango se fijó un número de solo 25 sacerdotes para todo el estado, por lo que en protesta Monseñor Mendoza y Herrera ordenó el cierre de todos los templos. En 1923 el delegado apostólico Monseñor Ernesto Filippi colocó la primera piedra del monumento a Cristo Rey en el centro del Cerro del Cubilete, centro geográfico de México, por lo que ante tal desafío al gobierno, el secretario de Gobernación Calles aplicó a Filippi el artículo 33, otorgándole 72 horas para abandonar el país. Bueno, pues en realidad sí era un desafío en contra del gobierno, que no había dado permiso para la erección de este monumento a Cristo Rey, nada menos que en el centro geográfico del país. Y a pesar de eso, la Iglesia Católica, provocando al gobierno, construyó el monumento, aduciendo que se trataba de terrenos privados en donde el gobierno federal no tenía injerencia. La actitud provocadora de la Iglesia Católica en contra del gobierno. Gallardo acusa a Obregón de favorecer la penetración masónica y protestante en México para contrarrestar la fuerza mayoritaria del catolicismo. Ante esta situación, el Congreso Eucarístico Nacional, continúa Gallardo Pavón,
que debería efectuarse en el mes de febrero de 1924, se aplazó hasta octubre. El gobierno decretó la separación de su empleo de los burócratas asistentes a tal asamblea eclesiástica y de quienes hubieran colocado los colores del Vaticano en la fachada de sus viviendas. A ese grado estaba la intolerancia tanto del gobierno como de la iglesia. Ya en la era de Calles, como presidente de la República, el gobernador de Tabasco, Tomás Garrido Canaval, inició el programa que denominó de desfanatización mediante la escuela racionalista y puso como requisito para que los sacerdotes pudieran oficiar el que contrajeran matrimonio. Bueno, Anacleto González fundó la Unión Popular, que se basaba en el catolicismo social alemán. La mayoría de los seminarios fueron cerrados y desalojados. Entonces se fundó la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa en contra de la persecución, dándose a conocer mediante un manifiesto publicado el 14 de marzo de 1925, en el que se exigía la derogación de todos los artículos constitucionales antirreligiosos. Pues esa era la situación que se vivía en México durante la Guerra Cristera. Una situación de crispación social, de intransigencia de ambas partes. Pero de este tema continuaremos hablando en nuestro programa, en nuestro próximo programa de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.